Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Isaías 55:6. Rema TV y Ebenecer Producciones presentan La Biblia, palabra infalible. Una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo, en vivo, desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer Zona 5, en la ciudad de Guatemala. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la bendición que nos concedes de estar reunidos hoy en tu casa. Así como dice tu palabra, como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Sin lugar a dudas, Señor, nosotros hemos experimentado y entendemos en cierta medida por qué el salmista decía esto, porque ciertamente al llegar a tu casa, al presentarnos ante tu presencia, nuestro corazón se alegra, nuestro corazón experimenta diferentes cosas y por eso nos causa alegría el solo hecho de saber que iremos a tu casa. Pero estando aquí, Señor, hoy nos presentamos después de haberte alabado, después de haberte adorado. Hoy venimos, Señor, suplicantes, primeramente, Señor, de tu gracia, de tu sabiduría, de tu misericordia. Y también, Señor, agradeciéndote por la vida y el ministerio del apóstol Sergio Enríquez. Te damos gracias por él, te damos gracias por su esposa, Señor, su familia, cada uno de los miembros de su familia, porque tú los has levantado como una familia sacerdotal y los has puesto en este lugar para bendición de muchos, pero para nosotros ciertamente los has levantado como padres espirituales. En el nombre de Jesús te rogamos que allá donde Él se encuentra, tú lo llenes de tu fuerza, tú lo llenes de tu Espíritu Santo, que tú lo llenes de sabiduría, Señor, para que así como cuando el apóstol Pablo pedía que oraran por él, para que cuando él abriera su boca, el misterio del evangelio fuera dado a conocer a tu iglesia, así te pedimos, Señor, por favor, llena su boca con tus palabras, Señor, y sazónalas con gracia, Padre, para que tu iglesia sea edificada allá donde Él se encuentra. Pero de la misma manera, Señor, te rogamos que la misma unción que has derramado sobre su cabeza sea la misma que descienda hoy, Señor, en este lugar, a fin de que podamos nosotros ser edificados de la misma manera, pero principalmente, Señor, conforme al modelo, conforme al fluir, a la visión apostólica que tú le has entregado a Él. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, yo quiero platicar con usted de un tema que a mí me ha bendecido y quisiera compartirlo realmente. Es un tema tanto vasto que realmente yo creo que no podríamos agotar, aunque como hemos dicho, ningún tema de la Escritura nosotros podemos decir que lo hemos agotado o que algún día lo vamos a agotar, porque la palabra del Señor es eterna. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, lo expresó en alguno de los evangelios cuando dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre, ¿verdad? La palabra de Dios es eterna. Entonces jamás vamos a poder decir nosotros que agotamos un tema de la Escritura, ¿verdad? Siempre el Señor puede mostrarnos cosas diferentes por su gracia, por su misericordia. Y pues de igual manera sucede con cualquier tema que nosotros abordemos. Nunca vamos a poder decir que lo hemos agotado. Pero yo quisiera platicarle un poquito, quisiera presentarle dos situaciones en su momento que vamos a hacer confluir en algún punto. Mire, número uno, quisiera recordarle algo que usted sabe, algo que constantemente nos es enseñado y ministrado, y es que estamos viviendo el tiempo final. Yo espero que nadie de acá se llegue a aburrir de escuchar esto, porque realmente no lo decimos como una muletilla, no lo decimos porque no tengamos otra cosa que decir, sino porque realmente la Biblia y la explicación que el Espíritu Santo nos da, nos deja ver que estamos viviendo el tiempo final. Pero tenemos que estar conscientes
que juntamente con el tiempo final, juntamente con la manifestación del Señor Jesucristo en las nubes, viene un momento de prueba. Es decir, déjeme explicarlo, no me refiero a una prueba como una tribulación, alguna situación dificultosa que tengamos que atravesar, sino me refiero específicamente, viene el día en el que seremos presentados ante el tribunal de Cristo y allí tendremos que dar cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Sea bueno o sea malo, allí vamos a dar cuenta de todo. Y entonces, claro, yo sé que eso ya no dice muchos amenes, ni aleluya, ni nada de eso, ¿verdad? Pero no se lo digo para que lo diga usted como un poquito forzado, sino realmente yo lo entiendo. Porque déjeme ponerle una ilustración, una analogía. Yo no sé cómo era usted en su época de estudiante. Yo no sé, cuando por lo menos ya llegaba el mes de septiembre o ya estaba finalizando el mes de septiembre y usted sabía que se aproximaban los exámenes finales. Yo no sé cómo le iba a usted. Si usted era buen estudiante, posiblemente no se preocupaba mucho, pero creo que no dejaba de afligirle un poquito el hecho de pensar que le pudiera ir mal en los exámenes, ¿verdad? Y si era mal estudiante, pues con mayor razón se preocupaba, ¿verdad? Porque sabía que después durante las vacaciones tenía que volver a estudiar y en noviembre o en enero, no sé cuándo era la retrasada, ¿verdad? Pues entonces, eso debemos considerar nosotros también. Se acerca el final, se acerca la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en las nubes, pero con ello se acerca también el tribunal de Cristo. Y querramos o no querramos, vamos a tener que presentarnos allí y dar cuentas de todo lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Amén. ¿Verdad que sí preocupa un poquito, verdad? Ya le vi la expresión de su carita así un poco preocupada. Bueno, entonces eso por una parte. Quiero dejar un momentito en pausa esto y entonces ahora le quiero mencionar el otro aspecto que de igual manera lo hemos mencionado, nuestro apóstol nos lo ha dicho. Madre, buenos días, se le diga, ¿qué tal, Delfi? Entonces quisiera mencionarle el otro aspecto. Y es que nuestro apóstol nos ha comentado que su apóstol, el doctor Otoniel Ríos, solía decir que en la medida que no nos apartemos de la doctrina apostólica trazada por Pablo, nosotros vamos a estar más seguros de no caer en una herejía. Y eso pues en algún momento lo hemos explicado, hemos tratado de desglosarlo poco a poco y con la ayuda del Señor creo que vamos a profundizar un poquitito más en esta oportunidad, porque precisamente esto tiene que ver con lo que le estoy mencionando. Y aquí es donde quiero relacionar los dos temas en uno solo. Entonces mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 12. Dice: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Es decir, si pecaron, van a perecer. El hecho que no conocieran la ley no quiere decir que entonces son inocentes por haber hecho algo malo, por haber hecho algo contrario a lo que la ley decía. Si pecaron y de igual manera van a perecer. Pero el juicio va a ser según el conocimiento que ellos hayan tenido. Ahora dice: y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Ahora, yo quiero entrar un poquito más de lleno en el versículo 14. Aquí es donde quiero que me vaya prestando un poquito más de atención para poder explicarle lo que iniciamos diciendo. Entonces dice, versículo 14: porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo una ley, son una ley para sí mismos. Déjeme explicarle un momentito acá para que no nos confundamos con este juego de palabras, digámoslo así.
El apóstol Pablo está haciendo una clara distinción entre los que son judíos y los que son gentiles. Los judíos, eso lo dice incluso, me parece que el Señor Jesucristo lo dice en Juan capítulo 4. Ay, perdón, hermano. Ya hasta le pegué ahí el... Es que a veces es un poquito el aire acondicionado. Bueno, ok. Entonces le decía, el Señor dice claramente que para los judíos, de ellos viene la salvación, de ellos viene el Mesías, a ellos les fue dada la ley. Entonces, los judíos tenían la ley. Los gentiles, es decir, todo aquel que no es judío, no tenía la ley. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es, miren, los que pecaron sin la ley, entiéndase, los gentiles, ellos van a ser juzgados sin esa ley, pero igual, si pecaron, van a perecer, van a morir. Pero los que pecaron conociendo la ley, por la ley van a ser juzgados. Ese va a ser el parámetro. La ley de Moisés va a ser el parámetro por el cual los van a evaluar y los van a juzgar. Pero dice el apóstol Pablo, pero si los gentiles que no conocen la ley, que no tienen la ley, por instinto hacen lo que es conforme a la ley, aunque a ellos no les fue revelada la ley de Moisés, ellos son una ley para sí mismos. Ellos están cumpliendo lo que agrada al Señor, aunque no hayan conocido la ley. ¿Sí me doy a entender con esto? Ok, entonces sigamos leyendo. Mire lo que dice, versículo 15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces, mire, yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, porque aquí entran en juego dos aspectos importantes, la conciencia y los pensamientos. La conciencia viene a ser prácticamente como un juez interno que nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces por eso es que algunos, sin haber conocido la ley, por instinto, su conciencia les dicta lo que es bueno y lo que es malo y hacen lo que es conforme a la ley. Pero dice la Biblia que también los pensamientos unas veces nos defienden y otras veces nos acusan delante de Dios. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, alguna vez usted hace algo que seguramente usted sabe que tal vez no era correcto hacerlo y sus pensamientos constantemente le están recordando que lo que hizo no fue correcto, ¿verdad? Ok, de eso es de lo que está hablando acá. Pero versículo 16, aquí sí es donde específicamente quiero centrar la atención. Dice, en el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. Entonces, mire, yo quisiera detenerme un momentito acá y quisiera llamar su atención a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque si lo vemos así muy superficialmente, muy naturalmente, se podría ver hasta cierto punto una actitud un tanto arrogante, decir mi evangelio. Porque usted sabe, incluso cuando empiezan, incluso la forma como las traducciones bíblicas presentan el texto de los evangelios, dice el santo evangelio de Jesucristo según Mateo, por decir algo, ¿verdad? Pero el evangelio es de Jesucristo. Pero ahora viene el apóstol Pablo y dice mi evangelio. Ese es el parámetro por el cual Dios va a juzgar los secretos de los hombres. En otras palabras, ahora déjeme relacionar los dos aspectos que empezamos trasladando. Se acerca el día en que seremos presentados ante el tribunal de Cristo. Se acerca el día de la evaluación final. Se acerca el día en el que vamos a rendir cuentas de todo lo que hayamos hecho. Pero ¿cuál va a ser el parámetro? A usted y a mí no nos van a juzgar según la ley, porque nosotros no somos judíos. Nosotros, según la carne, somos gentiles, aunque en el espíritu sí somos los verdaderos judíos, pero ese es otro tema, no me quiero detener en explicar eso. Pero entonces viene el apóstol Pablo y dice, miren, se lo voy a poner de la siguiente manera, volviendo al ejemplo de su época de estudiante. Yo no sé si a usted le informaban
el contenido del examen. Yo veo que a veces, por lo menos en la actualidad, yo sí veo que los maestros le dicen a los alumnos: estudien en el libro de texto, estudien de tal página a tal página. Sobre eso viene el examen. No sé si alguna vez usted ha visto algo así, o si alguna vez a usted le avisaron. Yo tuve un catedrático que a veces nos decía: el examen va a venir de esto a esto. Y cuando uno sentía, venía de todo en el examen, hermano. Y entonces cuando alguien le alegaba, le decía: sí, pero cuando te gradúes, nadie te va a estar diciendo de dónde te van a evaluar. Entonces vos tenés que estudiar siempre todo el contenido, nos decía el bandido, fíjese, hermano. Bueno, pero volviendo al punto. Entonces es como que el apóstol Pablo nos estuviera diciendo: miren, señores, se acerca el día del examen final. Estudien mi evangelio, porque ese es el contenido del examen. En el momento en el que ustedes se presenten ante el tribunal de Cristo, lo que les van a evaluar no es la ley de Moisés, porque ustedes no son judíos. La ley fue dada a los judíos. A ustedes lo que les van a evaluar es mi evangelio, si vivieron conforme a mi evangelio. Entonces aquí es donde yo relaciono nuevamente lo que nuestro apóstol nos ha dicho: en la medida que no nos apartemos de la doctrina apostólica trazada por Pablo, vamos a estar más seguros de no caer en una herejía. Pero aparte de no desviarnos, aparte de no caer en herejía, debemos saber que sobre eso es sobre lo que nos van a evaluar en el tribunal de Cristo. Entonces yo quisiera pedirle que me acompañe ahora a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Como que dice, este es el evangelio de Pablo. Yo, entre paréntesis, así le puse por título a este tema: el evangelio de Pablo. Insisto, ese es el contenido del examen final que vamos a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Sobre esto nos van a evaluar. Ok. Os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Entonces, mire, pues, en otras palabras, él está exponiendo aquí los puntos medulares, los puntos principales del evangelio que él predicaba. Entiéndase el contenido del examen final. Entonces dice, versículo 3: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. En otras palabras, miren, señores, esto no es invención mía, esto no es algo que a mí se me ocurrió, esto no es como pretenden algunos, que un iluminado, ¿verdad?, apareció por ahí, fundó una religión X. No, esto yo lo recibí del mismo Señor Jesucristo. Lo que yo les estoy entregando no es cuestión mía, yo lo recibí del Señor por medio de una revelación, y eso mismo es lo que les estoy entregando. Entonces dice, ¿qué fue lo que él recibió? Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Punto número 1 del examen: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Punto número 2, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Punto número 3, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Bueno, mire, entre paréntesis, aquí se deja ver con mucha claridad que los apóstoles no fueron solamente los 12 del Cordero, como algunos pretenden decir en la actualidad. Porque ya dijo en el versículo 5, se apareció a Cefas y después a los 12. Esos eran los del Cordero. Pero en el versículo 7, en la parte final, dice, luego a todos
los apóstoles. Bueno, ¿y no ya se les había aparecido a los 12 pues? Quiere decir que al decir todos los apóstoles no se está refiriendo solo a los 12 del Cordero, se está refiriendo a que había otros a los cuales también se le apareció. Bueno, pero entonces paremos aquí y mire, hermano, aquí tenemos suficiente material. Entonces quedemos en el primer punto. Volvamos por favor al versículo 3. Yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, mire, hermano, número 1, yo quiero resaltar algo que el apóstol Pablo dice ahí: conforme a las Escrituras. Es decir, el evangelio que predicaba Pablo, el evangelio por el cual nos van a examinar, nos van a juzgar en el tribunal de Cristo, tiene que estar basado y sustentado en las Escrituras, no en los pensamientos de alguien muy sabio, muy inteligente, no en filosofía griega, no en pensamientos humanistas, sino que tiene que estar basado en las Escrituras. Ahora, paro y nuevamente quiero llamar su atención a algo. ¿A qué Escritura se refiere el apóstol Pablo? Exactamente, al Antiguo Testamento, es decir, la ley, los profetas y los salmos. Entonces, esto es importante. Por favor, yo no estoy diciendo entonces que desechemos el Nuevo Testamento, de ninguna manera estoy diciendo eso. Sino recuérdese usted que, por ejemplo, el apóstol Pedro en algún momento dice que él escribe sus cartas con el ánimo de despertar el sincero entendimiento de la iglesia y recordarles la palabra dicha de antemano por los profetas, es decir, la Escritura, la palabra profética más segura, y el mandamiento del Señor dado por los apóstoles. En otras palabras, existe una relación íntima, extraordinaria entre la palabra profética, es decir, el Antiguo Testamento, y la doctrina apostólica. No puede haber una verdadera doctrina apostólica si no tiene una base en el Antiguo Testamento. Por eso, mire, hermano, esa es una de las cosas que nosotros deberíamos considerar. Aparte de que yo insisto una vez más que yo le aconsejo que usted no ande oyendo a cualquier personaje que aparece por ahí en internet o en donde usted crea que puede encontrar, sino que si en algún momento usted oye a otra persona que no sea nuestro apóstol o alguien que él haya delegado, independientemente de quién sea, usted tiene que probar por la Escritura lo que le están diciendo. Si no le pueden probar por la Escritura lo que le están diciendo, la Biblia dice que seguramente no les ha amanecido. En otras palabras, no son ni siquiera cristianos, como para que alguien les esté prestando atención. Amén. Bueno, entonces, no digo por lo tanto porque a mí no me sale. Los apóstoles pues tienen el bozarrón, a mí no me sale. Ok, entonces, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, en el Antiguo Testamento, en la ley, los profetas y los salmos, ahí está establecido que Él tenía que morir por nuestros pecados. Ahora, quisiera llamar su atención a otro aspecto. Porque repito, a usted lo van a evaluar según estos parámetros. Pecado. ¿Qué es pecado, hermano? Bueno, usted me está dando ya algunos conceptos y sí, efectivamente. Tal vez no hice bien la pregunta. Tal vez más que nada lo que yo quiero resaltarle es que es un tanto difícil poder poner los parámetros de qué es malo y qué es bueno, qué es pecado y qué no es pecado. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Mire, en América Latina, aunque todos o la mayoría hablamos español, hay expresiones que, por ejemplo, usamos nosotros, que para nosotros no son malas, pero que si las oyen en otro lugar, sí son malas. O por lo menos, y viceversa, ¿verdad? Porque, mire, por ejemplo,
En una oportunidad, bueno, el apóstol me envió a América del Sur, específicamente yo fui a Perú. Me dice, hermano, ya ahí está lista la habitación para que se vaya a echar. ¡Ja! Sos chucho, dije yo, ¿verdad? Porque ellos así dicen. Para ellos echar es acostarse. Pero si a usted le dicen vaya a echarse, usted, pues en otra oportunidad estaba en cierto lugar del planeta Tierra, diría nuestro apóstol, ¿verdad? Me llevaron a la casa del pastor, ahí comimos. Y entonces desde la cocina, la esposa del pastor le dice, amor, pregúntale al pastor si quiere un poco más de comida. Y entonces me dice, ¿quieres más? No, gracias, le dije, yo estoy satisfecho. Amor, dice el pastor que ya se hartó. Dice, ajá, puchica, dije, en un lugar me dicen que me harto y en otro que me vaya a echar. Bueno, pero eso es solo para ilustrarle algunas cosas. Pero eso, si usted quiere, son cuestiones culturales que al fin y al cabo ni nos quitan ni nos ponen en cuanto a las cosas espirituales. Pero hay cosas en lo espiritual que para uno pueden ser malas y para otro no, según la convicción, según el conocimiento y según la conciencia que tenga. Por ejemplo, le voy a poner ejemplos bíblicos. No me voy a poner a ilustrar con cosas que así que se me ocurran. Dice el apóstol Pablo, por ejemplo, hay algunos que piensan que es pecado comer carne y otros no. Cada quien haga según la convicción que tiene. En otras palabras, hay algunos que dicen, no, Dios guarde, comer carne, eso es pecado. Pero otro no, y es decir, los dos son cristianos, los dos son salvos. Entonces dice, el que come carne no menosprecia al que no la come. Y el que no la come no juzgue al otro. Es decir, cada quien va a dar cuenta según la convicción que tenga. Entonces, por eso les decía, es muy difícil poder poner un parámetro y decir, esto es pecado y esto no es pecado, porque lo que para uno puede ser bueno, para el otro puede que no lo sea. ¿Sí me doy a entender con esto? Ok, entonces, lo primero que necesitamos nosotros es definir qué es pecado. Porque si el primer punto del Evangelio de Pablo es que Cristo murió por nuestros pecados, tenemos que considerar en qué podemos estar pecando. ¿Será que hay algo que yo estoy haciendo que es pecado y que tal vez yo ni siquiera lo había considerado? Pero la Biblia sí nos deja ver los parámetros. Ok, entonces miremos acá. Déjeme ver por dónde, ¿este iPad que me dejaron acá sí se puede usar o tampoco? Tampoco. Bueno, entonces déjeme ver aquí rápidamente. Le voy a mostrar 4 puntos, 4, ¿cómo decirlo? Definiciones, conceptos de qué es pecado, para que usted lo evalúe y considere. Acompáñeme por favor a Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces hay un primer tipo de pecado que se le llama por omisión, es decir, dejar de hacer algo que es bueno. Fíjese esto qué tremendo, porque pecado no es solamente errar en el blanco, como mis hermanos me dijeron, aunque ciertamente esa es la definición del diccionario Strong y el diccionario Vine, tanto en el hebreo como en el griego, pecado es errar en el blanco. Incluso en el Antiguo Testamento el término hebreo, dice el diccionario Vine, que una de las definiciones sería desviarse del camino, eso es pecado. Ok, pero aquí la cosa se pone un poquito más complicada, porque no necesariamente tiene que ser alguien algo malo para que se considere que pecó, sino simplemente sabía lo que es bueno y no lo hizo, se lo cuentan como pecado. Entonces, hermano, aquí la cosa ya se nos puso cuesta arriba, ¿verdad? Bueno, pero sigamos viendo otros parámetros, porque le repito,
Este es el primer inciso del Evangelio de Pablo. Esta es la primera pregunta del examen final que nos van a hacer ante el tribunal de Cristo. Y esto tiene que ver con respecto al pecado. Entonces, miremos otro rápidamente. Romanos capítulo 14. Es que esto solo se lo había mencionado, por eso le decía volvamos, pero en realidad no lo habíamos leído. Romanos 14, 23. Entonces, mire lo que dice. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por la fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Ay, hermano. Entonces, aquí la cosa sigue subiendo la medida. Porque entonces, si alguien hace algo y no lo hace por la fe, se lo cuentan como pecado. Mire, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo que se me viene ahorita a la mente y que nosotros debemos considerarlo. Mire, el hecho que en cada servicio nosotros nos tomemos un tiempo y nuestros padres designen a alguien para que enseñe acerca de los diezmos y las ofrendas, no es con el propósito de arengar a la gente y sacarle más plata, porque ese no es el propósito. El propósito es enseñarle los principios bíblicos de cómo ofrendar, de cómo diezmar, para que en primer lugar agrade al Señor esa ofrenda. Pero en segundo lugar, al agradar al Señor, que aquella persona reciba los beneficios de haber ofrendado correctamente. Ese es el objetivo de dar una enseñanza en cada servicio. Insisto, por si alguien de pronto ha visto esto y piensa mal en su corazón creyendo que el objetivo es sacarle más plata a la gente, quiero aclararle que no ese es el objetivo. Es aprender a ofrendar correctamente. Pero entonces aquí viene el punto tremendo. Porque los diezmos y las ofrendas son obras de fe. Se tiene que hacer por medio de la fe. Y por eso es que nosotros vemos, digamos, aquí es donde yo veo un par de aspectos importantes en la ofrenda de Caín y en la ofrenda de Abel. Porque dice la Biblia, en primer lugar, en Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego nos regresamos a Génesis y dice que Caín presentó una ofrenda. El pecado de Caín no fue no ofrendar, él ofrendó, pero no agradó el corazón de Dios. De donde yo puedo relacionar con Hebreos 11:6, que entonces Caín ofrendó, pero no ofrendó por fe. Porque si lo hubiera hecho con fe, hubiera agradado al Señor. Pero si ofrendó sin fe es imposible agradarle. Eso podría ser una explicación de qué pasó con la ofrenda de Caín. No digo que sea la verdad absoluta. Para mí que ahí había otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué quiero decirle yo con esto? Que realmente el diezmo y la ofrenda son obras de fe que nosotros hacemos. Pero si alguien diezma, no por la fe, sino tal vez porque se siente obligado a hacerlo, se lo podrían considerar como un pecado, porque no lo hizo por la fe, lo hizo con duda. Está bueno, pues, si eso es lo que quieren, ahí está. Perdón, sinceramente, no es lo que nosotros queremos. No es como que eso quieren, ahí está, pues. No es eso. Es que el diezmo y la ofrenda es parte de su relación personal con Dios. El diezmo y la ofrenda es parte de su devoción a Dios. Entonces tiene que ser movido por la fe. Pero si alguien no lo hace con fe, podría incurrir en el error de Caín, que ciertamente ofrendó, pero no logró agradar al corazón de Dios con su ofrenda. ¿Por qué? Porque al dudar, al no hacerlo motivado por la fe, se lo contaron como pecado. Entonces, mire, hermano, aquí estamos viendo ya ejemplos. Número uno,
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado. El que hace algo bueno, pero no movido por la fe, pecado también. Ay, hermano, ya no digamos lo demás. Bueno, aquí el tiempo se me está terminando y sería pecado también pasarme del tiempo, creo yo. Ok, entonces sigamos. Aquí dejé mi teléfono. Entonces volvamos, por favor, acompáñeme ahora. Bueno, les menciono los otros rápidamente. Mateo capítulo 5, versículo 28. Este sería el pecado por intención. Que no necesariamente ejecutó algo malo, sino que lo maquinó y lo codició en su mente, en su corazón, se lo cuentan como pecado. Lo que dice ahí, mire lo que dice aquí, vayamos directamente, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, tal vez ni siquiera le dijo un piropo, ¿verdad? Solo la vio y la codició, pecado. Ya se lo contaron como un adulterio, aunque ni siquiera le haya dicho nada, sino que la intención es el pecado. Y bueno, desde luego está ya cuando alguien verdaderamente ejecuta el pecado, cometer el pecado. Entonces, si quiere, veamos Santiago 1:15 y con eso terminamos por lo menos este aspecto del pecado, porque aquí es donde necesito ministrar. Después, cuando la pasión ha concebido, o la concupiscencia, dicen otras versiones, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, es decir, ahí sí hizo lo que no tenía que hacer, engendra la muerte. Entonces, esos 4 parámetros nos definen qué es pecado. Ahora le pregunto, ¿usted ha cometido pecado? Amén. Yo también, hermano. Desafortunadamente, ya con estos 4 parámetros, yo creo que no hay uno solo que salga bien librado acá, ¿verdad? Pues entonces aquí viene el punto del Evangelio de Pablo. Porque la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer ante el pecado? Claro, eso precisamente es el punto. Porque mire, en primer lugar, hay personas que ni siquiera están convencidos de pecado. Por ejemplo, si usted le está testificando a alguien que no conoce a Cristo, no, pues yo no he matado, yo no le hago mal a nadie. De vez en cuando me echo mis traguitos usted, pero ¿y qué tiene eso de malo? Porque se están justificando, según ellos no han pecado. Según ellos están muy bien. Ok, pero eso es allá afuera. Pero aquí adentro, cuando nosotros entendemos que hemos pecado, ahora la cuestión es, ¿qué vamos a hacer ante esa situación? Porque número 1, podría venir una actitud como la de Adán en el huerto. Cuando se dio cuenta de que él había pecado, él trató de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Y eso es algo que suele pasar. Mire, hermano, pareciera ser parte de la naturaleza humana. Querer encubrir, que nadie se dé cuenta de lo que pasó. Porque como ahorita ya dejamos a los de allá afuera, ¿verdad? Ahora pensemos aquí adentro. ¿Y qué vamos a hacer ante el pecado? Tenemos que saber que nosotros, por muy buena gente que nos consideremos, no podemos enmendar, no podemos arreglar el daño que hicimos. Necesitamos un abogado, como dijo mi hermana. Necesitamos un redentor, y ese es el primer punto del Evangelio de Pablo. Cristo murió por nuestros pecados. Porque aquí viene otra cosa. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora, el punto que yo quiero mencionarle también acá es, esto se lo mencioné yo hace algunos días, pero se lo quiero leer aprovechando que hoy sí se lo puedo presentar acá. Miren lo que dice Jeremías 13:23. Biblia al día. ¿Puede el etíope cambiar de piel? ¿O el leopardo quitarse sus manchas? No puede. Pregunto, ¿por qué no puede? Porque es su naturaleza. Está en su genética. Tanto el color de piel de un etíope como las manchas de leopardo son parte de su genética. Así nació y así va a ser todo el tiempo. Entonces mire lo que dice.
pues tampoco podéis vosotros hacer el bien, acostumbrados como estáis a hacer el mal. ¿Qué quiero decirle con esto? Cuando alguien primero la gente se justifica y piensa que no le ha hecho mal a nadie. Pero si en algún momento se convencen, o el Espíritu Santo los convence que pecaron, parte de la naturaleza humana es querer compensar con algo bueno el mal que hizo. Mire, eso le puede pasar incluso en nuestras relaciones personales. Una persona que ofendió a otra trata de compensarla con regalos o con cosas así, como para disipar el mal, la ofensa que en algún momento haya podido cometer. Pero el problema es que alguien quiera hacer eso con el Señor. Como decir, mira, Señor, sí, es cierto, pues ya con esos 4 parámetros definitivamente que yo sí he pecado. Pero es que yo también he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho tal cosa. Y entonces viene el Señor y dice, tú puedes hacer el bien estando acostumbrado a hacer lo malo. Así como el etíope no puede cambiar su piel, no puede cambiar su genética, tu naturaleza humana, tu genética humana tiende a lo malo. Por eso dice en Génesis 8, cuando el Señor envía una promesa de que no va a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio de aguas, dice, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces como que dice, mire hermano, si ya nos vino la convicción de que pecamos, usted y yo debemos saber que no podemos compensar con buenas obras el mal que hicimos. Necesariamente tiene que haber un sacrificio expiatorio. Y entonces ese es el primer punto del Evangelio de Pablo. Cristo murió por nuestros pecados. En otras palabras, aunque usted y yo ya recibimos, denle un aplauso al Señor si desea hacerlo. Mis hermanos de alabanza pueden subir, por favor, porque el tiempo se me terminó. Aun cuando usted y yo ya somos cristianos, vaya pues ya recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Yo le pregunto, después de haber recibido a Cristo en su corazón, ¿usted ha pecado? Y entonces, ¿cuál sería la solución ante ese pecado? ¿Perdón? Apartarse, claro, pero antes de apartarse hay que confesarlo. Pero en esencia, ¿qué es lo que nos está diciendo? Miren, aunque ustedes ya sean salvos, no se les olvide que la única forma como sus pecados pueden ser expiados y borrados es acudiendo a aquel que murió por nuestros pecados. Aquí, denle otro aplauso al Señor si desea hacerlo. En otras palabras, ante el tribunal de Cristo, no vamos a poder decir, mira Señor, sí yo pequé, pero mira, recuérdate que también yo hice esto. Sí, está bien, te van a evaluar y te van a recompensar por lo que hayas hecho. Pero no debes olvidar que el único que hizo una obra extraordinaria que puede perdonar y borrar nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, me parece que ahí mismo en Romanos, él dice que el día que seamos juzgados, ninguno de nosotros va a poder jactarse delante de Dios. Ninguno de nosotros va a poder presentar sus obras delante de Dios como un argumento para ser justificado. Dice, porque si fuera por obras, ya no es por gracia. Sería una especie de salario lo que alguien recibiría, pero la salvación, el galardón, es por gracia. Entonces, cuando usted y yo nos presentemos delante del Señor, vamos a decir, Señor, yo estoy aquí, sabiendo, reconociendo, pero sobre todo creyendo en mi corazón, que si estoy aquí es porque Cristo murió por mis pecados. Yo no estoy aquí por mis propios medios, no estoy aquí por mis propios méritos, sino que estoy aquí porque Él murió por mis pecados. Entonces con eso ya tenemos aprobada la primera serie del examen final. Luego viene que Cristo murió y resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras, pero eso será tema de otro discipulado, ¿verdad? Quisiera invitarle a ponerse de pie y que me permita orar por usted. Y quisiera hacer varios llamados, tal vez dos, para ser más específico. Primeramente, si hay alguien en medio de nosotros que no conoce al Señor Jesucristo, que nunca le ha abierto su corazón para que Él gobierne su vida, que Él dirija su vida, yo quiero hacerle esta invitación. No le estamos anunciando, no le estamos presentando una religión, no le estamos presentando una denominación evangélica, sino le estamos presentando el plan de salvación que Dios trazó para todos los hombres. Porque está escrito en la palabra: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en otra porción de la Escritura dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podáis ser salvos. Si usted sabe que ha pecado, si usted sabe que ha hecho lo malo, o incluso si usted sabe que ha dejado de hacer lo bueno y por consiguiente ha pecado contra Dios, no son sus buenas obras, no son sus buenas acciones lo que va a disipar o a expiar aquel pecado. Necesariamente usted debe acudir al único Salvador que existe, que se llama Jesucristo. Si hay alguien más, aquí ya pasó una persona y damos gracias a Dios por ello, pero si hay alguien más que desea entregarle su corazón al Señor Jesucristo, yo le invito a que se acerque con toda confianza. O si hay alguien que se alejó y necesita reconciliarse con el Señor, acérquese. Le recuerdo, no es por usted que va a poder ser presentado delante de Dios, sino que es porque Cristo murió por sus pecados. Aleluya. Si mis hermanos atienden a las personas que están pasando, se lo voy a agradecer. Yo voy a dejar abierta la invitación y quisiera hacer el segundo llamado que le decía. Si hay alguien en medio de nosotros que es cristiano, es salvo, se congrega, tal vez incluso sirve, pero sabe que está en pecado, la solución no es esconderse. La solución no es tratar de compensar. Incluso alguien podría pensar que con su servicio está como compensando lo malo que ha estado haciendo. Yo le digo, no. Yo no le estoy diciendo que esté mal que usted sirva. Lo que le estoy diciendo es que no es su servicio, no son sus obras, no son sus buenas acciones lo que lo va a librar de ese pecado. La única forma es recordando y haciendo válido el hecho que Cristo murió por sus pecados. En otras palabras, cuando nosotros venimos y confesamos, lo que estamos haciendo es precisamente eso: reconocer que por mí mismo no puedo, pero que hay uno que sí pudo, que dio su vida en expiación por mis pecados, y hoy acudo a Él para que perdone mis pecados, que borre mis pecados y que me haga libre del pecado para que no vuelva a caer en lo mismo. Si hay alguien en esa condición y desea que oremos por usted, acérquese también. Solo hágale saber a los hermanos cuál es el propósito por el cual usted se está acercando, para que podamos atenderle de una forma específica. Entonces, mientras la invitación queda abierta, yo quiero orar. Yo quiero bendecirle y ministrar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque si estamos hoy aquí, no es porque nosotros seamos buenos, sino es porque tú eres bueno. Y a pesar de que nosotros
en nuestra naturaleza humana estamos acostumbrados a hacer el mal, hubo uno que vino en semejanza de hombre, pero sin pecado, y es el único que puede librarnos y socorrernos del pecado. Yo te doy gracias, Señor, por las personas que hoy han venido por primera vez, abriéndote su corazón, pidiéndote perdón por sus pecados y de alguna forma también expresándote su anhelo de no volver a esa misma forma de vida. Te doy gracias por aquellos que tal vez se alejaron y hoy se están reconciliando contigo. Pero también te doy gracias por aquellos que tal vez sin haberse alejado, hoy se reconocen necesitados. Hoy reconocen que han fallado, ya sea dejando de hacer algo bueno, ya sea que hicieron algo de lo cual no estaban convencidos y lo hicieron con duda, ya sea incluso que solo codiciaron en su mente o en su corazón, o incluso que sí ejecutaron algo malo, pero hoy están presentándose delante de ti, recordando y reconociendo ese primer inciso del Evangelio de Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, y te ruego que la sangre del Cordero sea rociada sobre cada uno de los hermanos que hoy se reconocen deudores delante de ti. Que la sangre del Cordero no solamente perdone sus pecados, que limpie su ser integral de la contaminación que el pecado haya dejado, sino también, como está escrito en tu palabra, que la sangre del Cordero les haga aptos para toda buena obra. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por tu pueblo. Yo te ruego, Señor, que tú los bendigas. Yo te ruego, Señor, que tú los sostengas. Que el día que seamos presentados delante del tribunal de Cristo, no nos alejemos avergonzados de tu presencia, sino que podamos salir aprobados y permanecer de pie delante del Cordero. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Y sabiendo, Señor, habiendo recibido la bendición sacerdotal por medio de tu palabra, pero también por medio de nuestro apóstol, hoy proclamo esa misma bendición sobre tu pueblo. Hoy invoco tu santo nombre sobre tu pueblo, diciendo que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor levante su presencia sobre ti y te dé paz. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Isaías 55:6. Rema TV y Ebenecer Producciones presentó La Biblia, palabra infalible. Una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo, en vivo, desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer Zona 5, en la ciudad de Guatemala.